En un nuevo especial de Realpolitik Televisión estuvimos dialogando con la candidata a vicepresidenta de la Nación, Romina Del Pla. Estuvimos hablando sobre la posibilidad de debatir la ley del aborto a partir del año que viene y sobre lo que está ocurriendo hoy en La Matanza con las inundaciones. Te invito a verlo. Bueno, Romina, gracias por tu visita. Romina, diputada nacional por el Partido Obrero, ¿verdad? Por el Frente de Izquierda. Sí, por el Frente de Izquierda. Y candidata a vicepresidenta, ¿no? Compañera de fórmula de Nicolás del Caño. Tal cual. Bueno, contanos un poco cómo están transitando estos momentos de campaña. Bueno, mirá, estamos ya en un tramo final, muy contentos, muy entusiasmados por cómo es el recibimiento a la campaña del Frente de Izquierda Unidad en un cuadro muy complejo, ¿no? Porque realmente la recorrida que estamos haciendo, bueno, con Néstor Pitrola iniciamos el día acá, él está recorriendo muchísimo la provincia, yo también, pero también en el resto de las provincias vemos una problemática común. El impacto de la crisis, de las medidas contra los trabajadores, inflación, devaluación, tarifazos, realmente es brutal. Y es brutal porque el retroceso en las condiciones de vida es muy notorio en todo el país. Y bueno, y surgen problemas, no solo la desocupación, sino la suspensión. Ayer estábamos en Escobar, en el Parque Industrial de Escobar, grandes fábricas con todo el personal suspendido. Vamos a Quilmes, Kimberly-Clark ocupada por sus trabajadores contra el recurso preventivo de crisis fraudulento. En el interior del país, ni que hablar, en Chaco, pero también en Mendoza, la situación de la desocupación, del trabajo precario, de los salarios que no alcanzan, y de que la mayoría de los trabajadores que están pensando que se vienen todavía mayores ataques, y esto es una realidad, porque aunque se dé el resultado que uno puede suponer, la derrota de Macri, el ascenso de un nuevo gobierno, sin embargo ya hemos visto que Alberto Fernández está anticipando no solo que todo va a ser muy duro, lo cual ya desalienta cualquier reclamo, lo mismo está haciendo Axel Kicillof, sino que está planteando un pacto social que en realidad significa maniatar los reclamos de los trabajadores, colocar la idea de que no se pueden hacer reclamos, por ejemplo, de salarios si se hace un acuerdo de congelamiento de precios y salarios, que después sabemos que lo único que va a quedar congelado son los salarios y los precios van a seguir su camino. Entonces hay una gran preocupación y por eso hay todo un sector de la población que está pensando fuertemente en colocar el voto al Frente de Izquierda como una forma de demostrar que no se acepta más que se descargue la crisis sobre los trabajadores, que no somos la que la hemos creado. Entonces, por eso, capas muy importantes de la juventud, del movimiento de lucha de mujeres, de los jubilados, nos manifiestan, bueno, no solo el voto a la fórmula presidencial que integró junto a Nicolás del Caño, sino también a las listas provinciales, a los candidatos a diputados, a concejales, porque incluso aquel que está pensando en algún corte de boleta piensa en la idea de también colocar un reaseguro con una oposición que realmente lo sea, como lo hemos sido siempre frente al gobierno anterior, frente al gobierno actual, y en ese punto también, bueno, la posibilidad de que haya una voz muy clara que represente un programa de salida a la crisis que no sea que los trabajadores paguemos una crisis que no hemos generado, también es muy importante. Por eso hay un desafío incluso particular, no solo el ingreso de Néstor Pitrola a la Cámara de Diputados, Miriam Bregman en la ciudad también, sino, bueno, por ejemplo, Amelia García acá en el Consejo Deliberante, sí, ¿no? Es una posibilidad que estamos disputando y que creo que sería un salto importante para reforzar una perspectiva política. ¿Cómo crees que va a ser el funcionamiento del Congreso, ¿no? Ya con otro cuerpo de legisladores? ¿Crees que va a haber un poco más de actividad? Esta actividad fue realmente muy planchada durante este año, pero en el Congreso, ¿crees que puede haber más actividad a partir de un nuevo gobierno? Mira, va a haber algo que va a ser muy rápido, que es el debate del presupuesto. Claro. O sea que efectivamente, quieran o no quieran, van a tener que convocarlo. No sabemos si con acuerdos que lleguen después de la elección o van a esperar directamente la asunción del nuevo gobierno y vamos a extraordinarias. Creo que en el debate del presupuesto van a empezar a quedar rápidamente en evidencias cuáles son las políticas del nuevo gobierno, porque sus prioridades. Y sus prioridades, porque toda esta gira, digamos, de los enviados del equipo económico de Alberto Fernández a Estados Unidos para seguir tratando de llevar tranquilidad a los acreedores, bueno, nos preanuncia
que efectivamente cualquier tipo de acuerdo y de tranquilidad es pagar. Y si deciden pagar, no se puede hacer de otra manera que no sea con un brutal ajuste sobre los trabajadores. Con lo cual, el que crea que después de la elección viene una época de respiro, no viene una época de respiro. Viene una época en la que justamente nosotros lo que entendemos es que nos tenemos que organizar e intervenir. Y vos fijate que la situación cuando te hablan de salidas a la uruguaya es complejo, porque la salida del Uruguay implicó una devaluación nominal de los salarios de más del 10% y un paquetazo de reforma laboral, reforma previsional muy fuerte. Y vos fijate cómo coquetean con la idea de una hiperinflación para voltear, digamos, para licuar las deudas, LELIX y otras cuestiones, pero eso para el trabajador es un proceso confiscatorio absolutamente brutal. Entonces, cuidado con las salidas de los que dicen que nos van a llenar los bolsillos para el consumo, porque si es en el marco de una hiperinflación, quizás tengamos peores condiciones que ahora, ¿no? Y creo que en ese sentido, cuando uno ve que el peronismo ha sido parte también de estos 4 años de gobierno de Macri, porque sin el voto de los diputados y senadores de los distintos bloques del peronismo que han ido contribuyendo con sus votos a las leyes del ajuste, sin los acuerdos de los Massa y compañía para sostener la vida de la legislatura, para hacer aprobar la reforma previsional, para hacer aprobar los sucesivos presupuestos, el macrismo no hubiera podido aplicar esta política. Entonces, creo que en ese punto, más que nunca hace falta una oposición que de alguna manera encarna el Frente Izquierda Unida. Y en la decisión de generar fuentes de trabajo, ¿lo ves un poco más posible con la versión de este nuevo gobierno que se viene? Y podría ser de Alberto Fernández, claramente. Mirá, yo creo que no es claro cómo piensan hacer para pagar la deuda, darle tranquilidad a los acreedores y resolver los problemas populares. No lo explican cómo lo van a resolver. Por lo tanto, nosotros sí entendemos que se puede crear trabajo a condición de chocar con los intereses de los bancos, los especuladores y el FMI. Nosotros proponemos una salida, un gran plan de obras públicas, donde se le dé empleo justamente a los desocupados, y que pasen a resolverse también los problemas acuciantes de la población. Recién por fuera de aire charlábamos sobre el tema de la inundación en todo el conurbano, cómo las obras que hay que hacer realmente no se están haciendo, como además otro gran problema no solo tiene que ver con las obras contra las inundaciones, sino con la urbanización en general. Vos tenés el problema de la vivienda, que es realmente una crisis en todo el país, la situación del déficit habitacional, y por eso cuando ya no se pueden pagar los alquileres por la especulación inmobiliaria y demás, la gente termina asentada donde puede. Y bueno, esto lo vemos no solo en el conurbano, sino que lo vemos fuerte también en las localidades del interior de la provincia, y lo vemos en las provincias provincias como La Pampa, por ejemplo, que no tenía esta problemática, lo ha empezado a tener, con ocupaciones de tierra y demás, porque no se puede sostener, ¿no? Entonces, el tema de la vivienda popular como un instrumento de reactivación de la economía, como parte de un plan de obras públicas, bueno, son medidas muy posibles de ser aplicadas. Recursos hay. Ahora, hay que nacionalizar los recursos estratégicos, ponerlos bajo control de los trabajadores, frenar el drenaje de divisas mediante la nacionalización de la banca y del comercio exterior. O sea, hay que plantearse una definición de a quién se defiende. Si reorganizamos social y económicamente el país al servicio de las necesidades de la población trabajadora, de la juventud, que somos la inmensa mayoría, o se sigue sosteniendo a los especuladores, a los saqueadores, a las petroleras y a las mineras. Bueno, ahí es donde el Frente Izquierda es claro de qué lado se coloca, ¿no? Diputada, recién hizo mención al tema de la inundación. Sé que usted es de La Matanza y que tiene una realidad por su condición de habitante de ahí, ¿no? Recientemente también responsabilizó tanto al municipio como a la provincia de no realizar las obras que necesita La Matanza para que no se inunde más. Bueno, cuéntenos un poco de esta posición que usted mostró, ¿no? Sí, mirá, hemos, en el medio de los más de 20.000 afectados, de los 5.000 evacuados, que es un número incluso variable porque van rotando, ¿no? Las familias que se evacúan, unas salen, otras llegan. Por suerte empezó un poco a bajar el agua, todavía hay zonas de Virrey del Piedra donde sigue habiendo agua en los barrios y en las casas. Hemos asistido a este enfrentamiento entre Vidal, Magario, ambas tirándose, ¿no? Responsabilidades por la cabeza, cuando en realidad
todos los gobiernos son responsables y de todos los niveles, porque acá tenemos, en su momento escuchamos el ACUMAR como una forma de resolver todos los problemas de la cuenca del Riachuelo Matanza. Bueno, el ACUMAR en realidad es una gran bolsa de trabajo para los funcionarios y conocidos, porque de acciones concretas muy poquito. Cada tanto dicen, allá tendimos una red de agua potable. Ahora, relocalizar a la población a la vera de los ríos y arroyos no ha ocurrido, frenar la contaminación de las empresas tampoco. Entonces, cada tanto te sacan un poco de basura del riachuelo y eso pareciera que es todo. Entonces, las obras de fondo, que dependen de fondos de nación, de provincia, y también acciones que tiene que hacer el municipio, no están. Acá si no se construyen los reservorios, si no se procede a relocalizar a la gente que está en las zonas de la vera de los arroyos, si no se recolecta correctamente la basura, si no se dragan los ríos y los arroyos, si no se relocalizan a aquellos vecinos que están en las zonas más inundables y se hace un verdadero plan de vivienda popular utilizando los terrenos que existen y que no son inundables para que allí se haga el desarrollo de las futuras familias que tienen que acceder a una vivienda. Bueno, vamos a tener esta situación no solo extendida, sino aumentada. Y en ese sentido vemos cómo las responsabilidades son compartidas, porque después en la emergencia aparecen todos tratando de que se note que han estado repartiendo algo. Ahora, el tema no es ese, es cómo evitamos que la gente se inunde. Claro. Y también cómo evitamos el daño de las consecuencias. Por ejemplo, hay más de 20 escuelas que son centros evacuados, todas escuelas públicas. Sin embargo, en todos esos barrios hay escuelas privadas que reciben cuantiosos subsidios de la provincia. Ahora, solidarios de palabra somos todos, pero claro. ¿Por qué no esas escuelas que están en mejores condiciones, porque justamente reciben cuantiosos subsidios estatales, no son puestas al servicio de recibir a las familias de evacuados? Porque tenemos sobre llovido mojado, tenemos las escuelas con enormes problemas de infraestructura, muchas que ni siquiera pueden ser centros evacuados porque no tienen las condiciones edilicias, y tenemos escuelas que no pueden funcionar porque tienen que ser centros evacuados, y si no hay otro lugar, por supuesto que estamos completamente de acuerdo en que eso hay que hacerlo. Claro. Ahora, también la carga hay que repartirla. Bueno, esto no ocurre, ¿se entiende? Y por eso vemos que siempre los afectados son los mismos, las mismas escuelas, de las mismas familias. Una zona abandonada. Son localidades que están completamente impactadas hace muchos años. Los gobiernos pasan y los problemas quedan. En cuanto al financiamiento que recibe La Matanza para particularmente las obras hidráulicas, ¿se sabe si la gobernadora realmente envió esas partidas? ¿Si hubo una especie de discriminación por que La Matanza está gobernada por un signo que no pertenece al de la gobernadora? Mira, las obras para hacer estas grandes, estas grandes medidas que hay que tomar, reservorios y demás, hasta donde sabemos no se han siquiera licitado, o sea que no es que se ha girado dinero, porque aparte eso lo ejecuta directamente la provincia. Sí. Después el municipio también tiene mucho dinero en un plazo fijo, y la parte de las obras que corresponden al municipio, de medidas preventivas, de cierto saneamiento y demás, de asfaltos en ciertas zonas y demás, esas tampoco están. Entonces, no están ni de un lado ni del otro. Esto es lo grave. O sea, los recursos están, pero no están planificadas las obras. Los recursos por parte de la provincia ni siquiera han aparecido. Y en el caso del municipio que tiene una reserva, vemos que también es deficitaria su utilización en función de evitar estas problemáticas. Entonces, creo que tenemos un combo muy complejo, y bueno, lo que necesitamos es justamente una reorganización integral y colocar esas necesidades de esas obras y demás como el tema absolutamente prioritario. En el marco de la campaña invitaste a debatir a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Como candidata a acompañar de fórmula vicepresidenta. Bueno, todavía no está reglamentado el tema de que los vicepresidentes debatan, pero sería interesante ver ese escenario. Cristina está abocada a la presentación de su libro nada más. Sí, sería no habla mucho, ¿no? Claro, tratan de que hable lo menos posible, pero mira, sería muy interesante el debate en general de todos los candidatos a vicepresidente. Por supuesto, el contrapunto con Cristina Kirchner sería muy interesante, porque sería bueno también tener claridad de qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque se aprestan a volver a la presidencia y no largan prenda de efectivamente qué medidas van a adoptar.
Y lo que uno puede saber de los asesores y de lo que van lanzando, tipo pacto social y demás, es que en realidad se vienen nuevos paquetazos, con otro rótulo, con otro discurso, pero se vienen nuevas medidas de ajuste. Pero fíjate que no quieren debatir. En realidad, en el debate presidencial del domingo pasado, si se le preguntara a los candidatos quiénes querían estar ahí debatiendo, probablemente Nicolás del Caño hubiera sido el único que haya dicho que él sí quería estar ahí debatiendo, porque de hecho somos los que propusimos que haya contrapreguntas, que se pueda... a Nicolás en el desempeño? Mira, lo vi bien, demostrando un programa. El evento era muy acartonado, era muy complejo, frenaba mucho la posibilidad de un desarrollo más libre del intercambio. Creo que fue muy sólido en la presentación de nuestro programa, en la demostración de lo que significa seguir las recetas del FMI con Ecuador. Creo que fue muy notorio el contraste defendiendo los derechos de las mujeres, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que me parece que hizo un contraste con los que tratan de no decir nada. O sea, Alberto Fernández hizo mucha gala de opositor, pero de su programa dijo poco y nada. Bueno, y Macri realmente vive en otra galaxia, está claro, ¿no? Él describía un país que no solo no es el que estamos viviendo, sino que creo que no está en este planeta tampoco. Por eso es una gran puesta en escena, pero que de algún modo también los pone en evidencia, ¿no? Y por eso no quieren un debate de vicepresidentes, ninguno en realidad quiere un debate. ¿Y te preocupa esta postura casi ambigua de Alberto Fernández con respecto al aborto, sabiendo que fuiste una de las abanderadas tanto afuera como en el Congreso, ¿no? Para que se discuta seriamente el proyecto? Sí, no, yo creo que no hay ninguna ambigüedad. Cuando él habló de que hay que tender, bueno, no sé, tender se tiende la ropa. ¿Qué quiere decir tender? Acá tienen que definir cuál es la posición política que van a tener, si van a citar al bloque, a sentarse a discutir y a dar quórum y a votar la ley. Pero el problema es que se desarrollan esas ambigüedades para no mostrar que con los que ya están gobernando, que integran el Frente de Todos, tenemos la política totalmente contraria. Bueno, dicen que viene el Papa el año que viene. Bueno, imagínate. No veo factible el debate el año que viene, ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero... No, pero acá el problema es otro, ni siquiera ni el año que viene. Este debate no lo van a habilitar porque van a gobernar con los Mansur y con los Capitanich. Capitanich acaba de inaugurar un monumento a la Biblia en el Chaco. Y como puse en un tuit recién, gobernar para el evangelismo no es gratis. Hay más de 300 niñas madres en el Chaco en forma anual, a las que no se les permite acceder a la interrupción legal del embarazo. Las niñas madres son niñas violadas, no hay mucho que inventar acá. Entonces, y si llevan a término el embarazo es porque se les impide llegar a la interrupción. Van a gobernar con los Mansur, que hacen exactamente lo mismo. Entonces, acá se está disimulando los acuerdos con las iglesias, que son justamente un factor de esta contención social que se quiere desenvolver, se lo está disimulando para no perder también el voto del movimiento de mujeres. Pero nosotros llamamos al movimiento de lucha de mujeres, a los sectores conscientes del movimiento de lucha de mujeres, a que acá no hay que dejarse engañar, acá no hay tiempo que perder, acá se siguen muriendo las mujeres por aborto clandestino y se sigue impidiendo que se desarrolle la educación sexual integral y se sigue impidiendo una protección a las niñas y a las mujeres violadas. Entonces acá hay que terminar con las hipocresías. Acá no hay que hablar con generalidades. Acá el tema es concreto. El 10 de diciembre se puede convocar una extraordinaria y si hay voluntad política. Y si hay voluntad política y se resuelve. Acá no hay lugar para ambigüedades. Todas las ambigüedades son en función de seguir protegiendo el aborto clandestino y seguir sosteniendo los acuerdos con los lobbies clericales. Esto es así. ¿Qué pasa el 27 de octubre, diputada? Bueno, el 27 de octubre nosotros esperamos, por un lado, salir defendiendo nuestro cuarto lugar y salir con un bloque reforzado de diputadas, de diputados, con el ingreso de Néstor Pitrola, de concejales. Ahora, lo que más nos preocupa es que el día después, justamente, probablemente se vengan nuevas medidas de devaluación y por lo tanto de inflación. ¿Por qué? Y bueno, porque ya se está anticipando que en todo caso, ¿quién va a hacer una parte del ajuste necesario para la renegociación con los acreedores? Entonces, nuestra preocupación
Ya en este momento es el día después. Y en el día después tenemos que estar organizados para que los trabajadores no seamos los que paguemos la crisis. La tienen que pagar los que la generaron, que son los capitalistas, no los trabajadores. Gracias, Gracias por tu visita.